Amén y amén. Hermanos y hermanas, el tema que quiero compartir con ustedes le he puesto allí como aceptemos la voluntad de Dios. La vida cristiana está llena de retos y uno de ellos es precisamente aceptar la voluntad de Dios. Pareciera algo simple y hasta obvio que todo cristiano debe de aceptar lo que Dios dice o lo que Dios quiere para su vida. Pues al fin y al cabo son siervos del Señor y a Él se deben. Sin embargo, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva siempre a pensar que cuando todo está bien y tenemos abundancia, estamos entonces disfrutando de la voluntad de Dios. Mientras que cuando hay aflicciones y necesidades, entonces el maligno está obrando y hay que arrebatarle las bendiciones que supuestamente nos robó. Desafortunadamente, este ha sido uno de los ejes fundamentales de los predicadores que promueven el evangelio de la prosperidad, y muchos son los que piensan así. Pero este es un tema, hermanos, que nos invita a nosotros a evaluar primero nuestra actitud frente a las cosas que Dios permite en nuestras vidas y también en la de otros. Si hay algo que pone de manifiesto la madurez espiritual de un creyente, es cuando aprende a aceptar la voluntad de Dios. Hay personas que son estudiosas de las Escrituras, que han realizado cursos de capacitación teológica, que otros que han alcanzado títulos en algún seminario bíblico, sin embargo, aún así, no han aprendido a aceptar la voluntad de Dios. Y esto no es algo, hermano, que se aprende de la noche a la mañana. Esto no es algo, hermanos, en el que usted y yo tenemos una fórmula para decir esto es o esto no es. Hermanos, la voluntad de Dios, aunque se ve sencilla, no es tan simple como parece. Por eso mencionaba hace un momento de que naturalmente, cuando vemos que las cosas marchan bien, ¿qué decimos? Oye, Dios está obrando. No es así, hermanos, seamos honestos. Decimos, Dios está obrando. Pero cuando hay problemas, y es penoso escuchar mensajes como esto, mensajes que distorsionan las Escrituras, haciéndole creer a muchos creyentes que los tiempos difíciles, que los tiempos malos son sinónimo o de pecado, son sinónimo de que Dios se ha apartado de nosotros o de cualquier otra cosa que usted le pueda añadir. Hermanos, esos son mentiras y engaños que el enemigo ha provocado en la vida de muchos creyentes de hoy día. Personas que van a la casa de un cristiano, le visitan y lo ven quizás con muchas tribulaciones y dicen, no, hay que hacer algo aquí. Mira, ve, yo te hago una oracioncita, mira, que a mí me funciona. Y como que vivimos en un juego, como que pensamos que podemos manipular a Dios con lo que hacemos. Quizás uno de los métodos comunes, también distorsionado, en lo que las personas quisieran torcer el brazo de Dios para que haga su voluntad, no la de Dios, es a través del ayuno. Pocas personas entienden qué significa el ayuno bíblico, para qué se usa el ayuno bíblico, cuál era la función. Sin embargo, como yo veo que hay hermanos que le funciona esto, ¿verdad? No porque tienen una convicción de las Escrituras, sino porque un hermano digo, mira, ¿tú quieres que eso se dé? Comienza a ayunar y tú verás. Y hay personas que lamentablemente ven el ayuno como la fórmula mágica para alcanzar lo que Dios quiere o lo que ellos quieren que Dios le dé. Una vez dando un estudio bíblico sobre el ayuno bíblico, hermanos, vimos tantas cosas que deberíamos de pedirle perdón a Dios. Hermanos, cuando nosotros aprendemos
a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿sabe qué produce? Gozo, produce paz, produce tranquilidad, produce sosiego, porque usted ha aprendido a descansar en Él. De modos que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermanos, nosotros debemos de aprender a hacer esto. Y el libro de Job que se leyó al principio, el capítulo 1, es un ejemplo preciso y claro de lo que implica aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hermanos, no nos dejemos engañar por las filosofías de este mundo. No nos dejemos engañar por lo que muchos predicadores están enseñando por allí. Dios quiere que usted y yo nos acerquemos a Él confiadamente, que aprendamos a vivir la vida cristiana por fe y no por vista, que aprendamos a vivir a la altura de lo que usted y yo profesamos ser, siervos de Cristo. Y una persona que ha aprendido a aceptar la voluntad de Dios no va a vivir amargada. Yo veo muchos creyentes que viven una vida amargada. ¿Y sabe por qué? Por lo que dicen quizás, es que Dios, y comenzamos a cuestionar. Porque hemos entendido que la voluntad de Dios para nuestra vida es que estemos simplemente bien, que tengamos salud, que tengamos una linda familia, que podamos viajar, que podamos tener buenos negocios, que podamos alcanzar éxitos humanos. Entonces decimos, wow, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta cuando vemos esas cosas. Y ahí sí decimos, Abba Padre, y ahí sí cantamos bonito, y ahí sí nosotros se nos sale un aleluya. Cuando se va la luz, hermano, oh Señor. Hermanos, usted y yo sabemos, y ya lo hemos estudiado, que el Señor es el soberano. Y hemos encontrado por todas partes personajes de las Escrituras donde Dios manifestó su gloria en ellos, que no dependía qué tan alto eran, de qué familia venían, no dependía de nada de eso, hermanos. ¿Sabe de qué depende la voluntad de Dios? De Él mismo. Y usted y yo debemos de pedirle al Señor cada día, Señor, ayúdanos a someternos a tu voluntad, a entender que tú estás obrando, no importa cuáles sean las circunstancias, y a glorificar y exaltar tu nombre. Tenemos años y años que no glorificamos a Dios porque estamos dolidos quizás con el mismo Dios. Quizás porque no podemos asimilar, no podemos entender que nuestra vida se merece lo que está pasando hoy día. Y yo quiero destacar varios aspectos antes de detenerme en Job, lo que quiero enfatizar en este día. Y es que hay factores que muchos creen, pero que no es así, que no determinan la voluntad de Dios. Uno es el factor tiempo. Tome nota, hermanos. El factor tiempo no determina la voluntad de Dios. No es que, espérate, vamos ahora, si tú oras el lunes, tú puedes estar segura que hay una fórmula matemática que te dice que ya el miércoles Dios te está respondiendo. Eso no funciona así, hermanos. Dios le prometió descendencia a Abraham y Sara y tuvieron que esperar 25 años hasta que naciera Isaac. Pero ya ellos se habían adelantado con Ismael. Una decisión que todavía tiene consecuencias. Cuando Abraham tenía 75 años, vete de tu tierra y de tu parentela, te daré esto, te daré lo otro. Y ya cuando tenía 100 años, nace Isaac. Él podía decir, ¿pero por qué no ahora? Porque me lo está prometiendo.
Pasó un buen tiempo, hermanos. Y humanamente hablando pudiéramos entenderlo a ellos, pero cuidado si Dios se equivocó. Cuidado si no es la voluntad de Dios. O cuidado si... Vamos a buscar a Agar ahora. Y ahí entonces usted conoce la historia. Pero hay muchos casos en la Biblia así. José fue vendido ¿por quiénes? Por sus hermanos cuando tenía 17 años. Y a pesar de las cosas que él vivió en la casa de Potifar, en la cárcel, y luego su elevación en Egipto, tuvo que esperar quizás también lo mismo, alrededor de 25 años, para decirle a sus hermanos en Génesis 45:5, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Posiblemente José no entendía eso en el momento. Como muchacho, ver lo que estaba pasando, muchas frustraciones, me venden mis propios hermanos. Miren, dicho sea de paso, eso no es fácil. Que todos tus hermanos se pongan a una y que te vendan. Como que tú no vales nada. Sin embargo, Dios estaba haciendo una obra maravillosa en la vida de José, que ya lo vemos más adelante. ¿Qué decir de Sansón? Uno de mis personajes favoritos. Y tengo razones de sobra para decirlo. Pero cuando él fue a buscar una mujer entre las filisteas para causar bajas a los filisteos, dice la Biblia, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. La mayoría de los estudiosos ignora ese versículo, donde el texto dice claramente que su padre y su madre no sabían que eso venía de Jehová. Y hermanos, encontramos y podemos buscar muchos textos que demuestran que ha tomado de repente. Y estas noticias, cualquiera que la escucha, una detrás de otra, fácilmente que si sufre de la presión o de cualquier otra cosa, le da algo ahí. Sin embargo, hermanos, ¿qué lo mantuvo a él fortalecido en ese momento? Reconocer que Dios está en medio de eso. Jehová dio, Jehová quitó. Y no solamente eso, sino que eso produjo una expresión delante de Dios. Sea el nombre de Jehová bendito. No es solamente reconocer que Dios está obrando, sino que cuando usted entiende que es la voluntad de Dios lo que le esté sucediendo, usted bendice a Dios en vez de maldecir a Dios, en vez de cuestionar a Dios, en vez de estar diciendo que Dios se la cogió conmigo en estas cosas, que Dios se la cogió con mi familia. En vez de estar así, hermanos, eso es una muestra de que usted reconoce la voluntad de Dios. Sea tu nombre bendito. Señor, yo te exalto. Es cierto, estoy pasando por esto. Tú conoces mi corazón. Estoy derramado en lágrimas, pero yo te doy las gracias. Señor, nunca me permita cuestionar tu nombre. Nunca, Señor, me permita. ¿Qué decía Job? Sea el nombre de Jehová bendito. Eso es una persona que ha entendido que Dios está en medio de su situación. Cuidado, hermanos. Cuidado si caemos en ese error que mencioné hace un momento. Otra de las cosas es, dice que ni atribuyó a Dios despropósito, no atribuyó despropósito alguno. Reconocer que Dios tiene un propósito también maravilloso en lo que Él hace. Dios no hace las cosas porque sí o por hacerlas. En todo lo que Dios permite en nuestras vidas, hermanos, Dios de alguna manera u otra quizás pudiera estar provocando en nosotros crecimiento, que podamos cambiar ciertas actitudes, o a veces también Dios quiere manifestar su gloria a través de nosotros. ¿Quién pecó, este o su familia? No, tranquilo, mi gloria se va a manifestar en él y punto. Eso es lo que hay que entender.
Por eso decimos que no tenemos una fórmula mágica para hablar de la voluntad de Dios, hermanos. Porque Job, qué estaba haciendo Job en este momento? Él estaba aparentemente bien, haciendo su trabajo, un hombre temeroso de Dios, ofrecía sacrificios por sus hijos, todo estaba aparentemente en paz y en orden. La Biblia no dice que él vivía en desorden, que él era un hombre depravado, la Biblia no dice nada de eso para que usted diga así, se lo merecía. No, él no merecía eso humanamente hablando, pero fue Dios que llevó esto para que, como él mismo dijo en una ocasión, ¿quién me diera que mi vida se escribiera en un libro? Pues se escribió, está ahí, y el testimonio de Job ha llegado al mundo entero. En muchos libros, en muchas civilizaciones, la historia de Job es un clásico. Aunque algunos le dan otra orientación, pero lo cierto es que el Job bíblico, hermanos, fue un hombre temeroso de Dios. Fue un hombre que aprendió, a pesar de todo lo que se menciona allí en el texto, que sabemos cuál fue su error ya, pero él nunca atribuyó despropósito alguno a Dios. Él reconocía que Dios tiene un propósito en lo que hace. ¿Cuál fue el propósito? Al principio no lo veía. ¿Qué pasó al final en la vida de Job? ¿Cómo terminó este libro? Aquellos que nada más decían, porque tú eres muy malo, te está pasando eso, terminaron yendo donde él para que ofreciera sacrificio. El malo. Eso fue una humillación bien grande. Entonces, hermanos, aceptar la voluntad de Dios nos hace ver a nosotros que Dios tiene un propósito, no importa lo que estemos pasando. Que debemos de aprender también, junto con esto, a bendecir su nombre. Eso es una muestra clara. ¿Cuándo fue la última vez que le diste la gloria a Dios por lo que está pasando, por lo que está atravesando? Regularmente nadie dice gloria a Dios. Oh Señor, gracias por este padecimiento que tengo. Oh Señor, qué bendición. Honestamente no somos así, no lo decimos, hermano. Se viera como masoquismo en el mundo, y por otro lado se vería como una hipocresía, diríamos, en un sentido. Pero para los que están fuera, si usted realmente está agradecida profundamente de Dios, o agradecido, no importa lo que esté viviendo, eso va a salir de forma natural. Gloria al Señor. No como un cliché, no como que sea lo que Dios quiera, no como que, sino real y efectivamente. Que yo no he podido conseguir esto, que tengo que un papeleo, que mira ahora llegó esta pandemia, y mira ahora yo que me iba para tal sitio, y mira. Bueno, hermano, la pandemia agarró el mundo entero. ¿Cuántos planes se derrumbaron con la pandemia? Planes de negocios. Yo me quedo pensativo a veces, aquellos que un mes o 2 meses antes de la pandemia iniciaron un negocio. Eso es fuerte, hermano. Eso es fuerte. Que usted, por ejemplo, haga un préstamo o lo que sea, 1 mes o 2 meses antes para levantar un negocio, y que de repente una pandemia que hay que cerrar sus puertas. Mire, es fuerte, hermano. O sea, abrir la puerta un día y cerrarla al otro día. Hermano, en la pandemia ha pasado de todo. Ahora, ¿ha dejado de Dios obrar en nuestras vidas? ¿Ha dejado Dios a su pueblo por causa de la pandemia? O más aún, ¿ha sido la voluntad de Dios? ¿O simplemente fue un experimento que se le escapó de la mano a Dios y Dios no sabía y ahora no se sabe cómo? Hermano, no hay nada que pase en esta tierra, no hay una hoja que caiga, no hay nada. Entonces dejemos nosotros, hermanos, de estar jugando con que la voluntad de Dios es así y así no es. Descansemos en Él, porque lo que no sabemos ahora, quizás lo sepamos después. Y es más, lo que nunca sepamos,
porque van a haber cosas que nunca vamos a saber. Aún así, que la gloria sea para el Señor. Porque usted no sabe si con su enfermedad, usted no sabe si con sus aflicciones, usted está haciendo de bendición a ciertas personas. Usted no sabe si Dios está usando eso para levantar a otros. ¿Sabía eso? José dijo, para preservación de vida. No, ya no llore, tranquilo. Yo sé que ustedes me vendieron, yo sé, pero miren, ya yo estoy aquí. Y no que lo dijo riéndose ni jocoso, sino que, hermanos, fue un tiempo largo que llegó José para caer ahí. Lo más que podía hacer es pensar, a mí me van a cortar la cabeza en algún momento, no sé. Y ahí se muestra, hermano, que no importa dónde usted esté, en qué lugar, en qué país, en qué sector, en qué circunstancia, aún allí Dios está obrando, hermano. Aceptemos la voluntad de Dios. Aprendamos a caminar por fe. Y uno de los factores que no dejo de mencionar para ir concluyendo con este mensaje, hermanos, es que debemos de quitar el orgullo. ¿Sabe que el orgullo también es algo que nos impide aceptar la voluntad de Dios? Porque decimos, yo no merezco esto. Yo me fajé para que esto me esté pasando. Con los empleos pasa esto, con la familia, en todos los ámbitos se da esto, hermano. Dios muchas veces nos humilla para que reconozcamos realmente que Él es el soberano. Dios nos permite atravesar por senderos así de humillación. Nadie quiere ser humillado en esta tierra, pero muchas veces Dios nos humilla porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. De manera, hermano, que toda jactancia de lo que tenemos, de lo que hemos alcanzado, cuidado si no le damos la gloria a Dios. Cuidado si hacemos como Ezequías, que fueron a visitarlo y lo que hizo fue que le mostró todos los tesoros de la casa de Dios, los mismos que se llevaron los babilonios cuando invadieron Judá. Él le había enseñado todo. Hermanos, aprendamos a aceptar la voluntad de Dios sin orgullo. Eso se antepone, entendiendo que el factor tiempo no determina si es o no es la voluntad de Dios. Dios puede obrar en el tiempo que Él quiera. El espacio, el lugar, la circunstancia. Dios hace todo con un propósito, hermano, usted lo sabe. Estemos o no estemos de acuerdo, Dios hace su voluntad y hay que aceptarla. Por eso, hermanos, la invitación que quiero dejarles en el día de hoy es que evaluemos cómo está nuestra relación con Dios. Evaluemos si tenemos años peleando con Dios, molestas con Dios porque decimos, esto no me puede estar pasando. Yo creo que es un tiempo de retroceder y decir, Señor, perdóname. Yo quiero aceptar tu voluntad. Yo quiero descansar en ti. Yo quiero vivir para ti. Y que pueda, como el apóstol Pablo, aprender a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aprender a contentarme. Y sobre todo, hermanos, un reflejo claro. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias porque tuyo es el reino, tuya es la gloria. Y Señor,